nosotros que la Dirección Nacional de Derecho de Autor del IEPI es la que cumple en el ámbito del Estado la responsabilidad de fiscalización. Pero me pregunto y nos preguntamos todos, y esta no es una problemática solamente que pueda ser del Ecuador, es una problemática en general de las entidades de gestión del continente, fundamentalmente. Y yo, perdónenme, no quiero dar una receta, yo no vengo a decirles acá exactamente qué cosas tienen que hacer ustedes con las sociedades de gestión colectiva en el Ecuador, pero sí les vengo a decir que es responsabilidad del titular de los derechos que su sociedad funcione bien. La sociedad, como bien dijo el doctor Caballero en la mañana, afilia a diversos titulares que están en el medio. Esa afiliación es libre, pero si bien la afiliación es libre, sí es obligación de la entidad aceptar la administración de los derechos que se le encomiendan. Es decir, la sociedad no se puede negar de ninguna manera a realizar la gestión que un titular de derechos específicamente encomienda para la realización de las actividades de la entidad. Y otra responsabilidad fundamental es la distribución de esos derechos. Distribución que responde, como se dijo en la mañana, a criterios absolutamente técnicos y jurídicos, y además a criterios económicos. Si una sociedad de gestión colectiva cobra bien, cobra buen dinero de los usuarios, pero no reparte esos dineros como debe ser, pues simplemente no está cumpliendo con su función. El dinero tiene que llegar a las manos de los titulares. Y no tiene que llegar, digamos, cuando buenamente se le pueda antojar a un funcionario de la entidad de gestión. No, el dinero tiene que llegar puntualmente en la mano del usuario. Para eso se requiere, obviamente, tener montado dentro de la sociedad sistemas de gestión en el ámbito del reparto. La identificación precisa de las obras. Cuando hablamos de la identificación de las obras musicales, estamos hablando ya hoy en día no solamente de listados o de planillas que pueda firmar un usuario aseverando con cierta fidelidad o no que ha ejecutado o ha utilizado una obra en su establecimiento comercial. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del monitoreo de cada obra musical a través de mecanismos técnicos, a través de lo que ya hoy se conoce como la huella digital de cada grabación, mediante la cual se puede identificar con precisión si lo que se está ejecutando en la canción Quiéreme Mucho o si se está ejecutando el pasillo Sombras. O sea, es perfectamente identificable. Pero esto que estoy diciendo, que sería muy fácil para cualquiera que ni siquiera tiene que ser músico, es más difícil si tenemos que identificar el pasillo Sombras identificado por Julio Jaramillo para la compañía A, o el pasillo Sombras interpretado por Julio Jaramillo para la compañía B. Porque en ese caso sí tenemos que con fidelidad establecer si el pago de esos derechos, si bien en la parte artística corresponden siempre al artista Julio Jaramillo o a sus herederos, en la parte fonográfica tenemos que saber si le corresponde a la compañía A o a la compañía B. Todo eso se puede hacer a través de un sistema de identificación de las grabaciones. Pero hecha la identificación, tenemos que asegurarnos como sociedad que ese dinero también llegue puntualmente a los asociados. Las sociedades, como empecé diciendo, no son entes como si fueran un club social o como si fueran un sindicato. Las sociedades son entes técnicos. Y un elemento fundamental dentro de la gestión de la sociedad es la transparencia, la competitividad, la idoneidad y la responsabilidad que la sociedad ejerce sobre la gestión de los derechos. Para ello, definitivamente, tiene que haber una fiscalización del tema económico. El tema económico es central y medular dentro de lo que hace la sociedad de gestión colectiva. Y no puede alejarse esa gestión de la misma que podría realizar una entidad comercial cualquiera en ese ámbito, en el ámbito de la fiscalización económica. Una sociedad tiene que tener un presupuesto anual aprobado por el Consejo Directivo, por el Comité de Vigilancia y por su Asamblea General. Tiene que tener una ejecución presupuestal mensual, es decir, tenemos que ir midiendo cómo van los ingresos y cómo van los gastos de la entidad y ver si esos gastos responden efectivamente a las necesidades de la gestión. Tenemos obviamente que además tener un posicionamiento del rubro caja y bancos para saber qué dinero está moviendo la sociedad día por día. Eso es elemental para un director general de una entidad que maneja dinero que no son propios.
Tenemos que tener informes de recaudación mensuales, informes de reparto o de distribución mensuales y obviamente un balance anual que debe ser auditado por una compañía auditora independiente, que nos diga si efectivamente la sociedad está cumpliendo con los parámetros y con las disposiciones y con las normas contables generalmente aceptadas. Entonces, de repente estoy incidiendo demasiado en un aspecto económico o en las formalidades que la sociedad tiene que tener respecto de la administración de los derechos en el ámbito económico, pero me parece absolutamente importante para sociedades que tienen todavía mucho por desarrollar y que deben empezar por hacer las cosas correctamente bien. ¿Qué cosa nos dice la ley ecuatoriana y qué cosa nos dice la decisión andina 351? Nos dice que las sociedades de gestión colectiva no pueden destinar más del 30% de su gasto administrativo en la gestión de los derechos. Ese 30% en realidad va respecto de lo efectivamente cobrado, ¿ok? No es de lo que la sociedad factura. O sea, una sociedad podría facturar 3 millones de dólares y de repente está cobrando solamente 300.000, ¿no? El 30% de gasto administrativo está vinculado directamente a los dineros que efectivamente cobra la sociedad. La sociedad no puede cobrar más del 30%. Pero ese porcentaje no es un porcentaje, es un porcentaje límite. Yo diría que una sociedad que está en el 30% del gasto administrativo es una sociedad que está, mira, raspando la valla de lo que debe ser una gestión en el ámbito de la administración de los derechos económicos. Una sociedad de gestión colectiva debe tender a rebajar ese porcentaje todo lo que se pueda, porque el diferencial es regalías, son regalías que tienen que llegar a la mano de los autores, de los artistas y de los productores en su caso. La razón de ser, la racionalidad de la entidad de gestión es que el dinero llegue a mano del titular de derechos. Ese es el aspecto más importante. Por lo tanto, todos los mecanismos que la sociedad pueda adoptar para garantizar que esos dineros están siendo bien administrados, en realidad son pocos. Son pocos, porque hay una responsabilidad alta que corresponde directamente a la sociedad. ¿Cuál es la función del Estado? El Estado fiscalizará que efectivamente se estén cumpliendo esos parámetros. Pero es responsabilidad del titular del derecho ver si su plata está siendo bien cobrada, si se le están pagando puntualmente, si las deducciones que le están haciendo son las que corresponden. Entonces, este aspecto, como vengo puntualizando, es fundamental en la existencia de la entidad. Podríamos hablar de muchos otros aspectos, como por ejemplo el tema tarifario, pero todo en realidad, al final, va a redundar si los derechos llegan puntualmente a manos de los titulares. ¿Qué otros gastos puede emplear la sociedad para fines distintos de los que establece la decisión andina y la ley de derecho de autor del Ecuador? En realidad, la sociedad de gestión colectiva también tiene otras responsabilidades que van encaminadas fundamentalmente al tema social y al tema cultural. O sea, las sociedades de gestión colectiva son entidades que, para empezar, preservan un acervo cultural nacional, son las responsables de que exista un repertorio de las obras y de las producciones de los autores, de los artistas y de los productores ecuatorianos en el país, y por lo tanto esa responsabilidad cultural que va de la mano de lo que debe ser el reparto y la identificación de los temas, también responde a un trabajo y a una tarea cultural. ¿Cuánto puede deducir la sociedad? ¿Hasta cuánto podría entenderse que debe deducir una sociedad respecto de los dineros recaudados para destinarlo a fines sociales y culturales? Se estima que no más de un 10%. No más de un 10%. Es decir, en el ámbito cultural, la sociedad podría, como ocurre en el caso de Perú, destinar hasta un 7% para ambos rubros, fines sociales y fines culturales. En el ámbito de lo que son los fines culturales, vemos, por ejemplo, que SADAIC, en el caso de Argentina, tiene un archivo de música de cámara donde conserva el acervo musical de los compositores argentinos, donde tiene un catálogo de más de 3.500 partituras, de más de 350 compositores y más de 100 dúos o tríos argentinos. Promueve el coro SADAIC
la biblioteca especializada en temas de música, el Museo de Piezas Musicales, donde está el piano de Discépolo, donde está la guitarra de Gardel, donde está la batuta de Canaro, tiene la fonoteca y la videoteca, y tiene el Instituto de Iniciación Musical. Una actividad importante que realiza también otra sociedad de gestión colectiva en el ámbito cultural es la que hace en España la SGAE, porque la SGAE en ese ámbito tiene